Buenos días, hermanos amados, Dios les bendiga. Qué bendición volvernos a encontrar y poder llevar la palabra de Dios a través de este medio. Quiero saludar a los hermanos, a las familias de la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Guacarí. Dios les bendiga. También saludo a todos nuestros amigos, a todos nuestros conocidos y demás familiares que nos siguen a través de este medio. Dios les bendiga. Yo bendigo en este día familias, hijos, jóvenes, ancianos, que la gloria de Dios sea sobre ustedes. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir con la mejor disposición, con el mejor ánimo en este día y dispongámonos para que oigamos lo que la palabra del Señor dice. Nos vamos a enfocar en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vamos a meditar en la vida y la fe de los tesalonicenses. Con ese nombre vamos a llamar el mensaje de hoy, la vida y la fe de los tesalonicenses. En la Biblia Reina Valera aparece como subtítulo ejemplo de los tesalonicenses y es otra manera como podemos llamar este mensaje de hoy. Pidamos a Dios su guía, pidamos a Dios la dirección del Espíritu. Señor, dirígenos en este día, háblanos por medio de tu palabra, que no sea yo, sino el Espíritu a través de este vaso hablando. Bendigo, Señor, a cada oyente. Te ruego que tu palabra corra y sea glorificada y que todos sean bendecidos en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, con ánimo vamos a ir a la palabra con la mejor disposición y leamos y vamos a ir comprendiendo el mensaje de hoy. Dice así, 1 Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, como acostumbra en sus cartas, inicia con un saludo, identificando quién es el remitente, quién es el que envía el mensaje. Y vamos a encontrar en primer lugar que Pablo está escribiendo con sus compañeros, Silvano, otro nombre que recibe Silas, y Timoteo. Ellos tres están dirigiendo esta carta. ¿Por qué? Porque ellos tres eran compañeros de misiones. Ellos eran colaboradores que habían hecho obra misionera y una de esas obras misioneras era esta iglesia de Tesalónica. Así que es importante que anotemos este detalle. Pablo inicia diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Y cómo inicia él? Diciendo: en Dios Padre, en Dios y en el Señor Jesucristo. Pablo siempre invoca a Dios como el que lo llama, como el que le ha dado esa autoridad apostólica de hablar a los hermanos, a las iglesias. Y dice el saludo: gracia y paz, como en este día también Dios sea dándoles gracia y paz en sus corazones. Comienza a decir el versículo 2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en esta carta se va a expresar en forma plural, puesto que, como ya lo anotamos, está hablando de parte de, no de él solo, sino de parte de él, también de Silas y de Timoteo. Por eso dice en plural: damos siempre
gracias a Dios. Ellos tres están unidos en ese espíritu de agradecimiento a Dios, en ese espíritu de darle a Dios acción de gracias por la vida de los hermanos. Y vamos a ver en este día por qué esa gratitud de ellos para con Dios, de los hermanos de allá de Tesalónica. Él dice que haciendo memoria de vosotros en sus oraciones, cuando ellos invocan a Dios, están haciendo remembranza de estos hermanos que ellos habían conocido en ese segundo viaje misionero, donde llegan a esta ciudad con dificultades, habían huido de otra ciudad, de allí salen de Filipos y llegan a Tesalónica sin conocer a nadie, y ahí ellos inician un grupo de creyentes a partir de la sinagoga donde muchos se convierten. Así que esta carta nos muestra un poco acerca de esos creyentes que por primera vez habían escuchado la palabra y habían sido receptivos a la visita del apóstol, a la visita de los compañeros de misiones y a la palabra del Señor. Por eso, en el verso 3, el apóstol escribe en esta carta, acordándonos sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que él tiene muy presente en sus recuerdos esos tres elementos que caracterizó a estos hermanos de allá de Tesalónica. Los tres elementos que menciona es la fe, el amor y la esperanza. Y él está diciendo que continuamente, sin cesar, delante de Dios, delante del Padre, ellos están recordando que estos hermanos habían mostrado una fe activa, una fe muy especial, y eso es algo que estaba en el corazón del apóstol Pablo. Habían sido hermanos que habían recibido la palabra del Señor con un corazón dispuesto, y fruto de esa fe ellos habían conocido ese amor. Por eso el apóstol Pablo dice del trabajo de vuestro amor, es decir, algo que caracterizaba a los hermanos creyentes de Tesalónica era ese amor que se manifestaba en acciones, que se manifestaba en servicio. Eso los hacía especiales a ellos. No solo la fe, sino también el amor que ellos practicaban, como también la esperanza que menciona el versículo 3. Ellos, a pesar de que habían estado pasando por pruebas difíciles, por persecución, grande persecución, ellos se mantienen firmes en la constancia de la esperanza del Señor, ¿sí? En esa constancia de la esperanza del Señor se mantienen firmes. El apóstol dice en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Habían sido escogidos por Dios para ser su pueblo. Entendiendo que allá en Tesalónica los que se habían convertido eran una minoría de judíos, pero la mayoría de personas que se habían convertido, que habían sido receptivos a la palabra del Señor, no eran judíos, sino que eran griegos y romanos que habían sido receptivos al evangelio del Señor. Y el apóstol Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros, ¿sí? Por amor de vosotros. El apóstol Pablo aquí les está recordando, él está haciendo como un recordatorio de cuál había sido esa visita.
y cómo había llegado el Evangelio allá hasta Tesalónica. Recordemos que antes de llegar allá a esa región, Tesalónica era la capital de Macedonia, de esa provincia romana de Macedonia. Pablo va porque él tiene una visión de un hombre que lo llama diciendo: ven a Macedonia y ayúdanos. Y en obediencia a esa visión, el apóstol Pablo y sus hermanos de viaje van hasta allá. Así que cuando él escribe aquí, dice: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras. Pablo se refiere de que allí hubo manifestaciones del Espíritu. Dios glorificó su palabra. Seguramente habrá habido casos de personas que fueron restauradas, conversiones, milagros que ocurrieron. Dice que en poder, en el Espíritu Santo, nos habla de la obra maravillosa que Dios hizo entre esos hermanos que abrieron su corazón, que abrieron las puertas de sus vidas. Ellos pudieron ver cómo Dios se glorificó allá en esta ciudad de Tesalónica. Dice el versículo 6: y vosotros, hablando de ellos, vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿En qué sentido? Vamos a mirarlo. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo, escuchen esto, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Efectivamente, el libro de Hechos nos relata de que allá hubo una gran persecución. Los judíos que no creían y que se oponían a Pablo y al Evangelio tenían celos y contrataron o se hicieron de personas a las cuales empezaron a influenciar para que formaran una turba en esa ciudad. Eso lo veremos aquí más adelante. Pero el apóstol Pablo está diciendo que estos hermanos, la vida de ellos es una vida de ejemplo y su fe es una vida de ejemplo, porque a pesar de la tribulación, a pesar de las circunstancias que había allí en esa ciudad y de la hostilidad del enemigo, Satanás oponiéndose a la palabra del Señor, ellos estaban con una actitud bien dispuesta. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Así que vamos recogiendo estas cualidades, estas características. Unos hermanos que sobresalían por su fe, una fe activa, una fe viva en el Señor, a pesar de las circunstancias. Unos hermanos cuyo amor era un amor digno de imitar, porque era un amor por el Señor, era un amor por la palabra que se veía reflejado en acciones. Fe, amor y también la esperanza que ellos mantenían en medio de toda circunstancia. Y ahora nos está hablando de ese gozo del Espíritu Santo que había en ellos. Habían luchas, habían situaciones difíciles. Por causa de la palabra, ellos estaban siendo perseguidos, pero ellos permanecían firmes en el Señor Jesucristo. El verso 7 nos cuenta lo siguiente: de tal manera, dice el apóstol, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Sí? Tan grande fue el testimonio de estos hermanos y que son dignos de imitar para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como escogidos del Señor. Estos hermanos nos desafían en este día, nos desafían a tener estas actitudes, a tener estas mismas convicciones que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron en un ejemplo para toda esa provincia de Macedonia. Aquí dice el versículo 7, para todos los de Macedonia y de Acaya. ¿Qué era Macedonia? Era, como decir nosotros en Colombia, una región o un departamento. Macedonia era el departamento. Tesalónica era la capital de Macedonia. Así que en toda esa provincia de Macedonia y en otra provincia que es la de Acaya,
tan tremenda era la entrega, tan tremenda era la consagración de estos hermanos de Tesalónica, que en esas regiones, en esos lugares, se divulgó la palabra del Señor gracias a ellos y se propagó sin tener los medios que hoy hay de comunicación, de información. Ellos fueron tan dedicados al Señor, tan comprometidos con Dios, que se empezó a propagar ese testimonio de esa conversión radical, como veremos aquí, el verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ellos se convierten al Señor, pero también se convierten en testigos, se convierten en proclamadores de la palabra del Señor. Partiendo de vosotros ha sido divulgada, ha sido proclamada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. O sea, eran hermanos de un ejemplo y de una valentía y de una determinación grande que hoy día, hermanos, hoy día es algo que nosotros debemos pedirle al Señor. Esta clase de entrega, esta clase de actitud. Dice que no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Qué grande esto, hermanos. Qué grande ejemplo que ellos nos dan, porque lo que se podía comentar, lo que se divulgaba, lo que la gente estaba diciendo en otros lugares fuera de Tesalónica, era cómo esos hermanos de allá habían recibido al apóstol Pablo, habían recibido a Silas, habían recibido a Timoteo, habían recibido a Cristo, habían recibido la palabra del Señor, y eso era algo que había impactado esa región, había impactado a mucha gente de Macedonia, de Acaya y de otros lugares. De tal manera que hoy para nosotros es un gran desafío, hermanos. El verso 10 dice que también contaba la gente, contaban otros hermanos, que estos hermanos de Tesalónica esperaban, dice el verso 10, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos, recuerden que no eran judíos, eran gentiles, eran griegos que adoraban ídolos. Ahora, cuando llega Pablo a esa ciudad y oyen que Jesucristo es el Salvador, oyen que Jesucristo es el que perdona pecados, es el que murió por ellos, ellos no dudan en entregarse al Señor. Ellos no dudan en consagrar sus vidas al Señor, pero no se quedan conformes con entregar su vida nada más, sino que ellos inician una entrega de servicio, un compromiso, se convierten en servidores del Señor. Dice el versículo 9 que se convierten de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo, al Dios verdadero. Y hay una cosa interesante aquí, porque ellos pasan de esos ídolos muertos y de esos ídolos falsos. Ellos conocen al Dios vivo, conocen al Dios verdadero. Y producto de ese encuentro con Dios, producto de ese entendimiento y de esa convicción, esos hermanos adquirieron un compromiso radical de ser testigos del Señor, de anunciar la palabra, de ser ejemplo de fe, de ser ejemplo de amor, de ser ejemplo de, también dice, de la esperanza y del gozo del Señor. Y para nosotros, hermanos, en este día, Dios, a través de esta palabra, en el capítulo 1, que es el primer capítulo que hemos leído, pero para hacer una pausa allí, Dios nos está hablando a través de esta grey, a través de este ejemplo de estos hermanos, que también nosotros en este tiempo, tal vez si no hemos seguido este ejemplo, lo podemos seguir.
tenemos la oportunidad de decirle al Señor: Señor, haz que nuestra fe sea una fe como la de ellos. Nuestro amor, nuestra esperanza sea tan firme que nos lleve a no estar conformes, que nos lleve a no estar satisfechos, sino que también nosotros, sin importar las circunstancias, sin importar las vicisitudes de lo que estamos viviendo hoy día en el mundo, sigamos adelante predicando, sigamos adelante como lo acabamos de leer, con gozo del Espíritu Santo, divulgando la palabra del Señor, llevando el Evangelio de Cristo. Creo que esta palabra es pertinente para nosotros en este tiempo, porque nosotros no podemos dejarnos amedrentar de las circunstancias, no podemos dejarnos caer en pasividad, hermanos, sino que en este día sea el Señor despertándonos y diciéndonos: oh Dios, ayúdanos a seguir este ejemplo, ayúdanos a seguir la misma fe, la misma entrega, la misma consagración que estos hermanos vivieron a pesar de la tribulación. Vemos en el capítulo 2, continuando la lectura, cómo el apóstol Pablo empieza a decir unos elementos importantes que destacan que Pablo se sentía satisfecho por lo que estaba viendo en estos hermanos. Pablo sentía un profundo amor, un profundo afecto por ellos, y dice el capítulo 2, verso 1: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita, refiriéndose Pablo, Silas y Timoteo, ese equipo de misioneros, de servidores, dice: nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y claro, el capítulo 1 lo está diciendo, no resultó vana porque ellos fueron receptivos, fueron muy abiertos, dieron fruto. La palabra que fue predicada allá se dio, prosperó la palabra del Señor. Dice el versículo 2: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos ocurre lo de aquella muchacha con un espíritu de adivinación. Fue allá donde Pablo se cansó de ese demonio que estaba allí a cada rato, todos los días, lanzándoles unas frases, hasta que Pablo reprendió ese espíritu y lo echó fuera. A raíz de eso, en Filipos, ellos son encarcelados, pero antes de ser encarcelados, esto lo vamos a ver en Hechos 16, ellos son azotados con varas. Y no solamente son azotados con varas, sino que son azotados públicamente, sin una sentencia judicial, sin haber una razón que justificara ese castigo público. Y aparte de eso, ahí en Filipos, a Pablo y a Silas los arrestan, los llevan a la cárcel y los colocan en el cepo. El cepo era un instrumento de castigo para los prisioneros, donde el preso quedaba con los pies abiertos. Imagínense allá, tal vez usted no me está viendo totalmente, pero ellos quedaban con los pies abiertos, ¿sí? Rígidos, sin poderse mover, ¿sí? Por eso Pablo está diciendo en el versículo 2, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Allá en esa ciudad fueron maltratados. Allá en esa ciudad fueron tratados de una manera inhumana y cruel por causa del Evangelio. Pero el apóstol Pablo dice: tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Lo que Pablo vivió en Filipos no le limitó, ¿sí? no le impidió que de allí de Filipos, después de la conversión del carcelero y después de que ellos salen de esta ciudad y llegan a Tesalónica, Pablo llega a Tesalónica con el mismo fervor de predicar, con el mismo valor de predicar allá a Tesalónica, y dice el verso 2 que ellos anunciaron el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, y esa oposición provenía de los mismos judíos que se negaban, ¿sí? Se oponían a que el Evangelio se predicara a los gentiles. No solamente los judíos, habían
sido los que rechazan a Jesús y son los que promueven la crucifixión, sino que ahora se oponen a que los gentiles reciban la palabra del Señor. Es tremendo. El verso 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Por qué Pablo escribe esto en esta carta? Porque los mismos judíos allá de Tesalónica, no los hermanos de la iglesia, sino los judíos que no creían, los que se oponían, acusaban a Pablo y lanzaban críticas y lanzaban ataques impresionantes los que Pablo recibía. Por ejemplo, le decían que él estaba equivocado, que él estaba predicando algo que no era cierto, que era un error lo que estaba predicando, que también lo acusaban de que él era un interesado, de que él estaba predicando por dinero, de que sus intenciones no eran las mejores. Así que Pablo por eso en esta carta está aclarando y está precisando, diciendo nuestra exhortación, nuestra palabra no procedió de error, como a él lo acusaban, ni de impureza, ni fue por engaño. En él no habían intenciones oscuras, en él había un deseo sincero de que ellos se convirtieran al Señor. Dice el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Esto que Pablo está contando aquí hace parte de la oposición que encontró allá, una oposición fuertísima, donde, como ya les explicaba, a Pablo lo están acusando de no ser sincero, de ser un engañador, de ser un impostor, de tener motivos ocultos, de tener intenciones egoístas en su corazón. Pero es importante, hermanos, y aquí está el ejemplo de los tesalonicenses. ¿Cuál es el ejemplo de estos hermanos de Tesalónica? Que a pesar de lo que ellos escuchaban, a pesar de esos rumores que circulaban en Tesalónica, los hermanos seguían firmes, no escuchando rumores, no escuchando esas acusaciones de las que era objeto Pablo y de las que era objeto Silas, sino que los hermanos creyentes estaban con su mirada en Jesús, con sus convicciones, a pesar de todo eso. Por eso ellos eran dignos de imitar, son dignos de imitar en este tiempo. Y Pablo tenía su conciencia tranquila. Él tenía claro que su corazón delante de Dios era el poder salvar, era el poder rescatar a esas personas. Y esos tesalonicenses pudieron creer en la sinceridad del apóstol, pudieron ver que en él no había intenciones oscuras, no había una doctrina extraña, sino que lo que él estaba compartiendo era la palabra del Señor. Por eso, un poco más adelante, vamos a mirar en el versículo 13 del capítulo 2, dice que ellos recibieron la palabra. Vamos a leerlo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Y vuelve Pablo a hablar nosotros, porque se refiere a Pablo, Silas y Timoteo. Ellos quedaron muy marcados por esta iglesia, quedaron muy marcados por ese ejemplo de ellos. Y ahora dice nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué estaban viendo los tesalonicenses? No estaban viendo meramente a un grupo de personajes. Ellos estaban viendo a unos siervos del Señor. ¿Qué estaban oyendo ellos? No estaban oyendo lo que
lo que los enemigos del Evangelio estaban diciendo, sino lo que el Espíritu Santo estaba hablando a través de ellos. Por eso Pablo les dice que ellos sin cesar dan gracias al Señor. ¿Por qué Pablo, Silas y Timoteo dan gracias al Señor continuamente? ¿Y por qué alaban al Señor? Por esa respuesta de estos hermanos. Porque ellos recibieron la palabra no como si fueran ideas humanas del apóstol Pablo, no como si fueran invenciones de ellos, sino como la palabra del Señor. Como usted que está escuchando la palabra de Dios en este día. También es algo que debemos aprender. Es algo que usted y todos los que escuchan debemos aprender cuando hay una persona, un siervo de Dios que habla la palabra del Señor, que no está hablando de acuerdo a su opinión. Tal vez hayan de verdad falsos maestros, pueden haberlos. Pueden haber charlatanes y personas que no vienen de parte del Señor. Pero cuando hay un siervo de Dios que te está hablando a ti, no me refiero del pastor Aldrin, un siervo en general que te está hablando la palabra del Señor, es importante que tú lo recibas como la palabra de Dios que viene por medio de él. Porque esto te va a permitir a ti ser edificado. No ver el vaso, sino poder ser edificado con el contenido y ser alimentado con ese contenido. Haciendo aquí un alto del por qué esta palabra en este día, nos vamos a encontrar que Dios nos está motivando en esta mañana. Dios nos está motivando a través de este ejemplo que hay algo que quizás debemos hacer. Yo no sé, cuando usted se evalúa, cuando usted se examina a la luz de esta palabra, ¿qué desafío te dejan estos hermanos a ti? ¿Sí? ¿En qué te retan? ¿En qué te animan estos hermanos de Tesalónica? Pues en lo personal me anima muchísimo. Me anima muchísimo porque, entre otras cosas, esos hermanos habían padecido mucho de sus propios compatriotas griegos. Habían sufrido, esos hermanos que se convierten al Señor, recuerden que eran griegos y habían sufrido oposición de sus mismos compatriotas, pero ellos ahí estaban firmes. Eso Pablo lo dice en el versículo 14. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Pero a pesar de la oposición, a pesar de la dificultad, yo no sé, tal vez hayan personas que vivan oposición por causa de Cristo, por causa de ser fieles al Señor, por causa de ser correctos, de ser honestos, por causa de su consagración, por causa de su entrega a Jesús. Usted, quizás que escucha esta palabra, haya sufrido por causa del Señor Jesús. El ánimo en esta mañana, el reto en esta mañana de Dios es que sigamos firmes en el Señor. Sigamos firmes. Lo que esos hermanos vivieron no fue nada leve, no fue nada pasajero, fue algo grave, fue tan grave que el apóstol Pablo estaba sufriendo a la distancia. Él, como lo hemos visto anteriormente, el apóstol Pablo debe dejar la ciudad de una manera abrupta, de una manera repentina, por causa de una fuertísima oposición. Él deja la ciudad y él no puede regresar a la ciudad por mucho tiempo. Y en su corazón él llevaba a estos hermanos, los llevaba en su corazón y él estaba preocupado por sus vidas. Leamos en el verso 17 del capítulo 2. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Esto Pablo lo tenía
compungido. Esto a él lo tenía un poco preocupado, de que él no supiera cómo estaban los hermanos, cómo les había ido con esas oposiciones. Él se fue a otra ciudad, a la ciudad de Berea, y luego a Atenas, luego a Corinto, y donde iba, pues el enemigo no se iba a quedar quieto. Pero Pablo quedó con la preocupación y con la mente, porque esos hermanos lo marcaron, hermano. Pablo quedó marcado de tal manera que él dice aquí en Tesalonicenses, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo se sentía orgulloso de ellos, se sentía gozoso de ver esa respuesta de esos hermanos. Y él había sido separado de ellos, como nosotros hoy día, que no tenemos todavía la oportunidad de estar personalmente, de encontrarnos, de tener ese contacto físico, de estar cerca. Y me identifico con el apóstol Pablo, porque él dice que él ha procurado, ha deseado, ha anhelado volver a ver a sus hermanos, volver a estar frente a ellos, volver a estar cara a cara, volver a abrazarles. Pablo anhelaba eso con todo su corazón y lo intentó y trató de hacerlo, pero dice que Satanás se lo impidió, Satanás lo estorbó. El resto de la carta nos cuenta, y lo digo muy rápidamente, cómo el apóstol Pablo en esa angustia ya no aguanta más, ya no soporta más no tener noticias, no saber cómo les acaba de ir a estos hermanos en esa distancia, ¿sí? En ese aislamiento, el no saber cómo estaban, si estaban firmes, si perseveraban. Pablo envía a Timoteo, y cuando Timoteo regresa y Timoteo le cuenta al apóstol Pablo y le dice, no te preocupes, apóstol, los hermanos están firmes a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, a pesar de la oposición, a pesar de lo que ha pasado. Ellos siguen firmes en la fe, siguen firmes en el amor. A Pablo es como si le hubiera vuelto el alma al cuerpo. Tanto que él dice en el capítulo 3, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Nosotros en este tiempo hemos estado en medio de un aislamiento social, en medio de un distanciamiento. Tal vez no nos hemos visto físicamente, pero hermanos amados, como Pablo, también en mi corazón les he tenido presentes. Les he tenido en mi corazón, les he tenido en mi pensamiento, anhelando verles, anhelando reencontrarme con ustedes. Así que tal vez el propósito o uno de los propósitos de este distanciamiento sea, hermanos, que nosotros crezcamos en ese amor del Señor. Tal vez cuando estábamos juntos, tal vez no valorábamos la presencia física, tanto como ahora lo estamos valorando. Tal vez no veíamos tanto la importancia de congregarnos, de estar cerca, de estar juntos. Pero a través de esta carta nos convencemos. El apóstol Pablo vivió un aislamiento parecido, un distanciamiento parecido, no por la misma razón que nosotros, pero lo vivió. Y él anhelaba volver a ver a sus hermanos. Yo no sé si usted está anhelando también. Yo sí. Y es importante que usted esté anhelando. Pablo oraba. En el resto del capítulo 3 dice cómo él ora día y noche para que volvamos a ver vuestro rostro. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Que nuestro compromiso con Dios sea grande a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pueda venir. Que nosotros anhelemos esa comunión unos con otros. Los que antes se congregaban, estén anhelando aún más volverse a congregar, volverse a reunir, y los que habían dejado de congregarse anhelen otra vez, anhelen volver a la iglesia, anhelen volver a ser parte de la Grey. Eso es un ejemplo maravilloso que el Señor nos quiere dejar en esta mañana, que esa fe, ese amor, esa esperanza sigan firmes en el Señor Jesucristo.
con los ojos en Él, consagrados, una conversión total, una entrega total al Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Mis hermanos amados, quiero bendecirles y darles gracias por haber estado atentos hoy a esta palabra del Señor. Que Dios me les bendiga rica y abundantemente. Un abrazo para todos.